Estamos aquí nuevamente en Mocha Saludable, en una entrevista con el doctor Esteban Vargas. Doctor, coméntenos, ¿cómo es que se trata esta enfermedad? Bueno, primero para hablar de tratamiento hay que hablar exactamente qué es lo que nosotros hacemos con estos pacientes, o sea, qué estrategias tenemos con estos pacientes. Aparte de ver los niveles de glucosa, nosotros también vemos un estudio general, cómo está el hígado, basándonos en los niveles de las transaminasas, ¿no? Por ejemplo, la función renal, viendo los niveles de urea y creatinina, que son dos valores específicos para determinar la función renal, ¿no? Y aparte los otros valores generales para ver si es que no están asociados a algunos pacientes con anemia, ¿no? Y otros para ver su estado inmunológico. También se da en un examen general de sangre, ¿no? Ahora, para hablar de tratamiento, en la primera medida, dependiendo de qué grado de glucosa tiene este paciente, se basa en cambio de la calidad de vida. Todos los pacientes tienen que cambiar su calidad de vida, que respecta a una baja ingesta de alimentos ricos en glucosa, ricos en carbohidratos, como es la comida chatarra, que tiene grandes cantidades de estos alimentos, grandes cantidades de estas sustancias. Por ejemplo, los jugos, los panes, comer todo tipo de las hamburguesas, el pollito frito, todo ese tipo de comida chatarra tiene una gran cantidad de calorías y aparte de glucosa, ¿no? Entonces se tiene que evitar todo ese tipo de alimentos. Aparte de ello, otra recomendación de estos pacientes es, si es que son obesos o tienen sobrepeso, tienen que realizar ejercicio. Un ejercicio aproximadamente de unos 30 minutos, que es lo recomendable, 30 minutos diarios, salir a caminar, salir a trotar, para que el paciente vaya bajando de peso así poco a poco, ¿no? Aparte, una dieta más saludable en lo que es vegetales, aceites naturales, como consumir el aceite de oliva, ingesta de verduras, ingesta de todo tipo de alimento nutritivo. Esto va a sumar al tratamiento médico. El tratamiento médico basado a medicamentos hipoglucemiantes, es decir, medicamentos que nos va a permitir bajar la glucosa, ¿no? Se puede empezar con medicamentos por vía oral, ¿no? Dependiendo del grado de diabetes que tenga el paciente, dependiendo del nivel de glucosa y dependiendo si es que el paciente es controlado o no controlado, es decir, de que una vez que ingiere el medicamento, él puede tener niveles óptimos de glucosa, los adecuados, los recomendados. Pero si a pesar de que estos medicamentos y a pesar de que el paciente cambie su calidad de vida, no ve efectos en el cambio de sus niveles de glucosa o bien está asociándose a una complicación, ¿no? El paciente se tiene que recurrir a otro tipo de medidas en cuanto al tratamiento, que puede ser por vía parenteral, o sea, mediante inyecciones, ya sea por los diversos tipos de insulina, ¿no? Todo este tratamiento va a ser visto por su médico especialista, que es lo recomendable, ¿no? Su médico internista o su médico endocrinólogo, especialistas en la diabetes, ¿no? Doctor, y con todos estos cambios, con el cambio en la alimentación, en llevar una vida saludable en sí, ¿una persona que sufre de diabetes puede tener una vida normal? ¿O cuáles vendrían a ser sus limitaciones? Sí, o sea, un paciente con diabetes no necesariamente se tiene que privar de todo, ¿no? Al contrario, un paciente con diabetes puede consumir grandes cantidades de alimentos de forma proporcional, ¿no? El paciente con diabetes puede comer pollo, puede comer menestra, puede comer papas, puede comer yucas, puede comer ensaladas, pero hay una forma en cómo él tiene que consumir estos alimentos, ¿no? Pero estos alimentos sí tienen que ser más bajos en calorías, más bajos en grasas, más bajos en azúcares. Y aparte, esos alimentos, esos gustitos, esas comidas chatarras que uno ingiere, ¿no? Que nos gusta tanto, esos alimentos sí te puedes dar un gustito dependiendo de cómo esté controlado tu glucosa. Quizás te puedes comer una tajada de torta, lo que usualmente
te puedes comer quizás no toda la tajada de la torta, ¿no? Pero te puedes comer una mitad, un cuarto de la tajada, pero o sea, sí te puedes dar un pequeño gusto, pero limitado, ¿no? Eso también dependiendo de cuán controlados están tus niveles de glucosa, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la educación con el médico que te está tratando, siempre que hay que preguntarle, hay que indagar, se le pide a los pacientes que hagan eso, la mayor cantidad de preguntas a sus doctores cuando están pasando su consulta para que puedan abarcar todas sus dudas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que sufren de diabetes y que no se someten a un tratamiento o no acuden al centro de salud de manera inmediata? ¿Qué es lo que puede pasar con ellos? Esos pacientes usualmente tienden a tener bastantes descompensaciones, ¿no? Generalmente se ven en los hospitales, en las salas de emergencia, se ven gran proporción de pacientes que no se controlan, ya sea porque no saben que tienen diabetes o porque sabiéndole no tienen las medidas o los cuidados de su control de glucosa, ¿no? O son bastante descuidados estos pacientes. Entonces, en la sala de emergencia se ven bastantes casos de pacientes con complicaciones de la diabetes. Las dos complicaciones más graves que se ven en las emergencias son la asociada a una cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones donde los niveles de glucosa están totalmente elevados por encima de 200 miligramos por decilitro. Y tenemos el estado de hiperosmolaridad diabética, ¿no? Ese es otro tipo de complicaciones, pero son las dos complicaciones más graves cuando los niveles de glucosa están elevados, ¿no? Por ejemplo, en este estado de hiperosmolaridad, los niveles de glucosa están sumamente elevados, mayores de 600, ¿no? Entonces, sí se pueden dar ese caso. Hay pacientes que son detectados con niveles de 400, de 500, pero que ellos usualmente se están caminando, ellos no saben de que tienen estos niveles de glucosa porque quizás su cuerpo se adaptó a estos niveles de glucosa, pero sí pueden tener complicaciones a futuro, así que una vez que se les da el diagnóstico, ellos tienen que tratarse, tienen que cambiar su calidad de vida, tienen que informarse más sobre la enfermedad, ¿no? Y vivir con esta enfermedad. Si realmente quieren mejorar su calidad de vida, no quieren realizar tantos cambios en su calidad de vida, tienen que mantener un control de glucosa adecuado. Doctor, porque de no darse, de ahí devienen los infartos, los derrames cerebrales, las amputaciones. Sí, exacto. Esas son las complicaciones que te llevan a tener diabetes, una diabetes que no es controlada, ¿no? Hay muchos pacientes de que se les da el tratamiento médico, no toman los medicamentos a sus horas o simplemente no se toman los medicamentos, ¿no? Sienten quizás alguna molestia, porque todo medicamento siempre tiene un efecto secundario. Tiene un efecto primario y tiene un efecto secundario. Muchas veces estos pacientes tienen efectos secundarios, pero por ese efecto secundario abandonan el tratamiento o simplemente se sienten mejor porque sus niveles de glucosa han mejorado y piensan de que ya están curados y abandonan el tratamiento, y en unos meses después, unos años después, ya la persona llega, pero ya llega con una complicación, con un problema de ceguera, con un problema cardíaco, ¿no? Entonces hay bastante por hacer sobre la educación de esta enfermedad en los pacientes, ¿no? Pero no solamente es una estrategia que tiene que tomar el sistema de salud, sino los pacientes también tienen que concientizarse de cómo tienen que tratarse esa diabetes. Estos pacientes poco a poco van a estar aumentando, como ya he mencionado, la variabilidad en las cifras varían de un año a otro. Un año suben, otro año bajan, otro año vuelven a subir, entonces hay una gran variabilidad. Pero los márgenes no son tan grandes, felizmente, porque hay una adecuada estrategia para el control sobre educación de la diabetes, ¿no? Pero sería muy importante de que los pacientes se eduquen, que ellos mismos tengan la voluntad de conocer más de su enfermedad, de preguntar a sus médicos sobre su enfermedad, porque al final es su salud, ¿no? Y no solamente es una enfermedad que involucra a estas personas, no, sino que muchas veces esta enfermedad te vuelve dependiente, o sea, necesitas de la ayuda de otras personas para poder vivir con esta enfermedad. Entonces, estas personas tienen que ver por sí mismos y también tienen que pensar en sus familiares cuando se les da este diagnóstico. Bien, esta fue la entrevista con el doctor
Esteban Vargas. Los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Mocha Saludable.